La primera vez que acepté ayudar en la iglesia un jueves por la noche, pensé que sería algo tranquilo. La iglesia católica del barrio era antigua, de esas construcciones con paredes gruesas, techo alto y un eco que parecía quedarse flotando en el aire después de cada sonido. Yo no era particularmente religioso, pero necesitaba el dinero extra, y el padre necesitaba a alguien que ayudara como sacristán en las noches previas a la misa del viernes. Mi trabajo era simple: limpiar el altar, ordenar las bancas, apagar velas, cerrar puertas. El problema nunca fue lo que tenía que hacer, fue el silencio. A partir de las 9:30 de la noche, cuando todos se iban y el padre se retiraba a su habitación en la casa parroquial contigua, la iglesia quedaba completamente vacía. Y el silencio ahí no era normal. No era como el de una casa sola. Era un silencio con eco. Un silencio que parecía escuchar. La primera noche escuché algo que ignoré. Mientras recogía los libros de las bancas, escuché un susurro. Pensé que venía de la calle. Seguí trabajando, pero lo volví a escuchar, muy bajo, como si alguien rezara en voz muy baja desde el fondo. Me asomé. Las bancas estaban vacías, las puertas cerradas, las ventanas altas no dejaban ver nada afuera. Me convencí de que había sido el viento, colándose por alguna rendija, hasta que escuché pasos, lentos, sobre el pasillo central. Miré, no había nadie, pero el sonido era clarísimo. Pasos sobre madera vieja, avanzando hacia el altar. Esa noche me fui rápido, sin decir nada. La segunda noche decidí prestar más atención. A las 10:12 p.m., mientras apagaba las velas, escuché claramente cómo alguien se sentaba en una de las bancas. El sonido de la madera crujiendo bajo el peso. Me giré, vacío, distinto, a humedad, a tela vieja, a algo encerrado durante años. Cuando terminé y apagué las luces, antes de cerrar, miré hacia el fondo, y por un segundo juraría que vi una silueta sentada, muy quieta. Pensé que era la sombra de una banca, hasta que parpadeé, y ya no estaba. Esa noche soñé con la iglesia, soñé que alguien rezaba sin parar, pero no podía verle la cara. La tercera noche fue cuando entendí que algo no estaba bien. Mientras limpiaba el altar, escuché un murmullo claro. Esta vez no era un susurro lejano, era una voz, rezando, pero no reconocía la oración. No era un Padre Nuestro, no era un Ave María, era algo más antiguo, más grave, más lento. Venía del confesionario, y yo sabía que no había nadie más ahí. Me quedé mirando el confesionario sin moverme. La madera oscura, vieja, con ese olor a barniz antiguo y tela encerrada, parecía absorber la poca luz que quedaba encendida cerca del altar. El murmullo seguía, bajo, constante, como si alguien rezara con la boca casi cerrada. Sabía que no había nadie más en la iglesia. Yo mismo había cerrado las puertas, había revisado las bancas, había apagado la mitad de las luces. Aún así, esa voz venía de adentro. Di 2 pasos hacia el confesionario, y el piso de madera crujió tan fuerte que el murmullo se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Un silencio que me hizo notar mi propia respiración agitada. Esperé. Pensé que, si alguien estaba ahí, saldría. Pero no pasó nada. Me acerqué un poco más. La cortina del confesionario estaba cerrada, inmóvil. Sentí el impulso absurdo de pedir permiso. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó pequeña dentro de la iglesia vacía. No hubo respuesta. Solo ese olor. A humedad. A tela vieja. A encierro. Estiré la mano y corrí la cortina apenas unos centímetros. Oscuro. Completamente oscuro. Metí la cabeza un poco. No había nadie. El asiento vacío. La madera intacta. Pero el aire ahí dentro estaba frío. Mucho más frío que el resto del lugar. Salí rápido.
con una sensación rara en el pecho, como si hubiera interrumpido algo. Esa noche me fui sin terminar de limpiar. Cerré y me fui casi corriendo. Pero lo peor vino la noche siguiente. Llegué decidido a terminar rápido e irme. No quería estar ahí mucho tiempo. Mientras acomodaba los libros del altar, escuché otra vez el crujido de una banca. Esta vez no estaba en el fondo. Estaba a mitad del pasillo central, como si alguien se hubiera sentado más cerca. Me giré lentamente. Las bancas vacías, pero el sonido había sido claro. Madera cediendo bajo peso. Tragué saliva. Intenté seguir trabajando. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Un suspiro. Largo. Profundo. De mí. Giré de golpe. Nadie. Pero el aire se sentía distinto. Pesado. Y el murmullo volvió. Esta vez no venía del confesionario. Venía del altar. Como si alguien estuviera de rodillas, rezando frente a él. Y las palabras eran más claras. No entendía el idioma, pero sabía que no era español, ni latín. Sonaba antiguo, roto, como una oración olvidada. Sentí que no debía estar escuchando eso, que no estaba destinado a oírlo. Y fue en ese momento, cuando vi algo que no pude ignorar. En la primera banca del lado izquierdo, la madera estaba hundida, como si alguien estuviera sentado ahí, pero no había nadie visible. Y la banca crujía lentamente, bajo un peso invisible. Me quedé mirando esa banca hundida sin poder apartar la vista. La madera seguía cediendo poco a poco, como si alguien ajustara su postura al sentarse. Y el murmullo, ahora venía claramente desde ahí, desde ese punto exacto. Ya no desde el altar, ya no desde el confesionario. Desde la banca, a mitad del pasillo. Sentí un impulso irracional de acercarme. No por valentía, sino por esa necesidad absurda de confirmar que lo que estás viendo no puede ser real. Di un paso. La banca crujió más fuerte, como si esa cosa hubiera notado que me estaba acercando. Di otro paso, y el murmullo se detuvo, de golpe. Silencio absoluto. Madera seguía hundida. Respiré hondo, y caminé hasta quedar justo al lado, mirando el espacio vacío donde claramente algo estaba sentado. El aire ahí era distinto, frío, pesado, denso. Sentí un cosquilleo en la piel, como cuando estás demasiado cerca de alguien sin tocarlo. Y entonces pasó. La banca, lentamente, empezó a levantarse, como si ese peso invisible se hubiera puesto de pie. Escuché el crujido de la madera liberándose. Y un paso, justo frente a mí, sobre el pasillo, pero no había nadie. Retrocedí, y escuché otro paso, avanzando hacia el altar, lento, arrastrado, como si caminara descalzo sobre la madera. El murmullo volvió, pero ahora no era una oración, era otra cosa. Sonaba como alguien repitiendo palabras con dificultad, como si estuviera aprendiendo a hablar, y entendí algo que me dejó helado. Eso no estaba rezando, estaba intentando aprender cómo rezar. Vi cómo la tela del mantel del altar se hundía apenas, como si unas manos invisibles se apoyaran sobre él. Luego el sonido de algo arrodillándose, y el murmullo se convirtió en algo más claro. Intentos torpes de decir palabras conocidas, fragmentos de oraciones mal pronunciadas, como un eco distorsionado de todo lo que se ha rezado ahí durante años. Sentí un terror distinto, no el miedo a ver algo, sino el miedo a entender qué era. Eso no era un espíritu, era algo que se había quedado ahí, absorbiendo, escuchando durante años, aprendiendo, repitiendo, como un loro oscuro hecho de silencio. Di un paso atrás, y pisé fuerte la madera. El sonido retumbó en toda la iglesia. El murmullo se detuvo, y el aire cambió. Sentí claramente que esa cosa sabía que yo estaba ahí, que me estaba prestando atención, que me estaba observando, aunque no tuviera ojos. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Apagué las luces a medias, cerré la puerta temblando, y nunca volví. A la semana siguiente, el padre llamó preguntando por qué no regresé.
Le inventé una excusa. Me dijo algo que no he podido olvidar. Qué raro. El jueves pasado encontré el confesionario abierto y una de las bancas corrida hacia el altar. Pensé que habías sido tú. Nunca fui yo. Nunca volví a pisar esa iglesia. Pero todavía, algunas noches, cuando el cuarto está en silencio absoluto, escucho un murmullo muy bajo, como si alguien muy lejos intentara aprender a rezar.